Dios le bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su comunidad. Gracias por estar en nuestro canal José Arias Oficial. Recuerde compartir este contenido con sus amigos, sus contactos y en sus redes sociales. Su hermano José Arias. En este día tenemos un nuevo contenido con nuestro hermano Henry Pineda, evangelista del Señor. Dios te bendiga, amigo. Que Dios te bendiga en esta maravillosa tarde, noche, de día. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Nos encontramos desde la República Dominicana para compartir este maravilloso tema que vamos a hablarte. No te rinda, nunca te rinda, no retroceda. Y hoy es un momento muy especial, pero nosotros queremos primeramente que usted comparta esta transmisión, para que esta transmisión no solamente usted la pueda recibir, sino también su familia, sus amistades. Dele a la campanita para que YouTube pueda ayudarnos a nosotros poder seguir llevándote el mensaje de la palabra del Señor. Un tema muy importante, el cual nosotros vamos a tratar en esta tarde. No te rinda. Amén. Dios bendiga a toda mi gente de Guatemala, Estados Unidos, Europa, Centroamérica, todos los que comparten estos videos que son de gran edificación. Queremos hacer una salvedad para que usted pueda entender. Nuestra visión es edificar a través de la palabra, edificar a través del testimonio y edificar a través de presentar a Jesús como único y suficiente Salvador. No estamos haciendo guerra a ningún otro canal, ni estamos persiguiendo a nadie. Estamos tratando de ser de gran bendición, haciendo diferencia y tratar de desintoxicar un poquito las redes con esto tan sano de parte del Señor. Hermano, eso es así. Nosotros, el Señor puso todo este proyecto en nuestro corazón y no es para criticar a nadie. La idea de esta plataforma, de este proyecto, es para bendecir tu vida, para edificarte, para que el Señor restaure tu vida. Y nosotros hoy en esta tarde vamos a compartir brevemente varios versículos de la palabra del Señor concerniente al tema No te rinda. Hebreos capítulo 10, vamos a buscar en nuestra Biblia la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 36 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Dicen así en el nombre de Jesús: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El verso 39 es donde yo me quiero enfocar. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿En qué contexto y por qué el autor de esta carta a los hebreos le estaba hablando a los hebreos? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese entonces? ¿Cuál era la circunstancia que estaban viviendo aquellos hermanos judíos que se habían convertido? ¿Y por qué nosotros le hemos puesto como tema a este mensaje No te rinda, varón? Lo interesante de todo esto es, Henry, que tú acabas de leer el capítulo 10, donde está dándole la finalidad al mismo. O sea, termina el verso 39 es el fin del capítulo 10, pero el capítulo 10 es la antesala del capítulo 11, que habla de los héroes de la fe. Y ahí están los héroes. Alguien les dice, los teólogos le llaman a este capítulo el salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque ahí empieza a decir después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se veía fue de lo que se veía fue hecho de lo que no se ve. ¿Oigan esto? Entonces ahí empieza a hablar, si tú te das cuenta, dice por la fe Abel, aquí lo dice las escrituras, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Amén. O sea, si tú te das cuenta, lo que tú acabas de leer está dándole una entrada para que la gente se visualice en lo que vivieron los antiguos. Y como el tema que tenemos en esta tarde, noche ya, es no te rinda, queremos también que usted tome esperanza en la palabra. Romanos habla acerca de la esperanza, porque el capítulo 15, el verso 4 dice que todas las cosas que se escribieron para nosotros se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a la Biblia y yo veo lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con José, cómo lo sacó de un pozo, cómo lo llevó a Egipto, cómo lo hizo gobernador, entonces yo entiendo que todo lo que ellos vivieron de una u otra forma, ilustrado en la palabra,
me dé esperanza a mí para yo no rendirme cuando yo esté viviendo una situación difícil, similar a lo que ellos vivieron. Si Dios estuvo con ellos, cuando la Biblia dice que en el Señor no hay sombra de variación, Dios no cambia. Dios es el mismo hoy por los siglos de los siglos. Y si Dios lo hizo con ellos en ese tiempo, también Dios, que su misericordia se ha extendido mucho más, lo hará con nosotros. Así que el llamado de este día es: no te rindas. Dios no es coincidencia, Dios es propósito. Entonces, el texto que relataba nuestro hermano José Arias, que precisamente lo iba yo a considerar también, dice lo que dice verso 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué están plasmadas las Sagradas Escrituras, la historia del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque aquellos acontecimientos que le acontecieron a aquellos grandes hombres de Dios, que a pesar de las cosas que vivieron, que a pesar de las cosas que pasaron, que a pesar de los procesos que transcurrieron durante toda su existencia, aquellos hombres de Dios no se rindieron, sino más bien siguieron avanzando. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. El que retrocede es porque está predestinado para perderse. El que retrocede es porque ha tirado la toalla. El que retrocede es porque se ha vuelto una marioneta del enemigo. Y nosotros como cristianos no estamos llamados a retroceder. Varón, Elías en un momento quería retroceder. Elías en un momento deseó morirse. Él en un momento se rindió. Él en un momento tiró la toalla. Pero el Señor le envió un ángel y le dijo a Elías: levántate, come, porque el largo camino te resta. Este camino del evangelio requiere determinación, requiere perseverancia y requiere decisión. Varón, yo creo que si el pueblo de Israel se hubiese rendido o no hubiese encontrado un hombre decidido por el proceso que había vivido antes a confrontar a un Goliat que estaba haciendo la manera y la forma de que el pueblo se rindiera ante los filisteos, la historia hubiese sido otra. Vino un hombre decidido. Pero te voy a decir una cosa: ese proceso que a veces tú vives, el mismo Dios lo permite para fortalecer tu fe, para que en el momento determinado no te rinda. Porque yo creo que si David no hubiese matado osos, no hubiese matado leones, no hubiese matado fieras, quizá ve a Goliat y se embala, corre, como decimos acá, sale huyendo. Pero el proceso lo fortaleció para él no rendirse en medio de un proceso tan fuerte, porque temblaban guerreros, temblaban hombres diestros en batalla. David no había ido a una batalla, David no había agarrado una espada, David tenía una onda que Dios le había enseñado a usar. Sin embargo, confrontó a un gigante que los guerreros del tiempo, que los que estaban en la nómina de Saúl, no pudieron confrontar. David lo confrontó y lo mató. Y eso fue porque David estaba decidido a no rendirse. Hay momentos duros, hay momentos que son fuertes, claro. Hay momentos que queremos tirar la toalla, hay momentos que queremos decir: Señor, hasta aquí. Hay momentos que queremos decir: no puedo más. Pero recuerda lo que dice la palabra: Dios no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Quiere decir que si Dios te ha permitido llegar a ese nivel de tentación, a ese nivel de prueba, a ese nivel de persecución, es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para sobrepasar eso. Por eso es que yo creo que a veces Dios, cuando ve a uno llorando por cosas que no debe de llorar, yo creo que eso soy yo, José Arias. Yo creo que Dios a veces agarra pique con uno, porque tú sabes que Dios no tiene límite para abrir un mar para que tú cruces, no tiene límite para vencer gigantes, no tiene límite para vencer ejércitos. Y tú no sabes que Dios un día, oye, el Dios que nosotros le servimos, un día ese Dios agarra y tiene un ejército de más de 20,000 gente, y dice la palabra de Dios que un día le dijo: son demasiados. Y dejaron dinero, todavía son demasiados, y lo llevó a un río, y habiendo 10,000 se quedó con 300 a enfrentar un ejército de 132,000 gente, de 135,000 gente. Dime que le tocaba de 450 a cada uno pelear, y dio ir con ese hombre Gedeón y vencer ese ejército. Entonces tú le vas a venir a Dios con unos lloros, con un dolor de cabeza, con una deuda de 20,000 pesos. Aleluya. No te rindas por eso, adórale. Varón, mire, varón, la palabra del Señor dice que cuando Eliseo se encontraba en Dotán, llegaron aquellos ejércitos buscando a Eliseo. Sí. Pero la Biblia dice que el siervo de Eliseo le dijo: Señor, hay una caballería afuera. O sea, el siervo Giesi se rinde, pero en un momento Eliseo estaba tranquilo porque Eliseo sabía en quién había puesto su confianza. Y Eliseo le dijo a Giesi que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, muchas veces
nosotros oramos y nosotros queremos rendirnos porque nosotros creemos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Llegó un momento en donde Pedro, sintiendo miedo, quiso rendirse, quiso retroceder, y la palabra del Señor dice que él lloró amargamente, pero Jesucristo sabía que él tenía un propósito con Pedro y con los discípulos de él. Nosotros en este camino del Evangelio no estamos llamados a retroceder, no estamos llamados a rendirnos, estamos llamados a avanzar, Amén. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a echar el pleito, como nosotros decimos en el argón popular, porque el rendirse es perder todos los planes, proyectos y propósitos que Dios tiene para nosotros. Yo creo que una de las formas más vergonzosas de uno negar la fe es rendirse en medio de un proceso. Sí, claro. Oigan esto, agarra esto, que tú te vas a fundir la masa cefálica. Yo creo que una de las formas más vergonzosas de uno negar la fe es rendirse en medio del proceso. Porque cuando tú conoces al Dios que sacó a Lázaro del sepulcro Aleluya, con 4 días y en estado de Dios. putrefacción, cuando tú conoces a un Dios que en medio de unos impuestos que tenía que pagar, saca una moneda de un pez, de la boca de un pez. Cuando tú conoces a un Dios que toma la lonchera de un muchacho que va para la escuela con 2 pececillos y con 2 panecillos y multiplica y le da de comer a 5,000 hombres y mujeres y deja que 12 setas llenas sobren. Entonces tú, conociendo a ese Dios, no te rindes. Porque no hay, oye, yo creo que la Biblia tiene historia que sobrepasan las que nosotros vamos a vivir. Oye, yo creo que la Biblia tiene... yo creo que yo nunca me voy a ver en un mar delante y Faraón detrás de mí. Yo creo que yo no me voy a ver Y nos vamos a ir de aquí y no la vamos a ver. no lo vamos a ver. Yo no creo que me voy a ver en un día de que los asirios se me levantaron. Yo creo que no me voy a ver en un día que de repente el mar se me revolteó. Creo que no me voy a ver en una situación de eso. Y Dios la resolvió toda. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más difícil para ti? Analiza eso en tu razonamiento, en tu proceso. Ese proceso que te está volviendo loca. Aleluya, que no come, gloria que a no Dios. duerme. Déjame preguntarte a ti. ¿Qué es más grande? ¿Ese proceso que tú estás viviendo o que Dios haga el cielo y la tierra? Aleluya. Dime tú, respóndeme en los Aleluya. comentarios. Mire, varón, hay algo muy importante y yo quiero compartirlo. Miren, la palabra del Señor hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que profundizarla. Me identifico mucho con la carta de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4, Pedro habla de lo que era el ministerio. Pablo habla de no desmayar. Cuando se habla de no desmayar, tiene que ver con no rendirse. Entonces, Pablo le dice a los Corintios, capítulo 4, verso 16, la segunda carta: no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. La persona que desmaya es la persona que no quiere echar el pleito. La persona que desmaya en los caminos del Señor es la persona que se rinde, es la persona que, aunque quiera ver las bendiciones del Señor, la detiene porque retrocede. Y aquí nosotros no estamos para retroceder. Si nosotros queremos mantener o perseverar en los caminos del Señor y mantener nuestra alma para salvación, no retrocedamos. Jeremías dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría. Si en algo el de alabarte, alábate en Aleluya, él, oh, gloria en a Dios. conocerme y entenderme que yo soy Jehová, Gloria al que Señor. hago justicia, juicio y misericordia, porque esas cosas quiero, dice Dios. Pero oye lo que dice: alábate, o sea, reconoce, o sea, siéntete orgulloso, siéntete grande cuando tú entiendas a Dentro Jehová. de los procesos. O sea, no importa. conocer a Dios y entenderlo. Oye, eso es lo que te da a ti la capacidad de tú poder estar de pie, alabando donde muchos lloran, de pie donde muchos han caído y vivo donde muchos han muerto. Claro. Esto te tiene que agarrarlo. La capacidad de tú poder estar de pie donde muchos han caído, de tú poder estar vivo donde muchos han muerto, de tú poder alabar donde muchos se quejan, te la da el entender y conocer a Jehová. Escuche esto. La Biblia dice, cuando Daniel está orando, que tiene 21 días, ¿te acuerdas la historia de Daniel? Que Daniel está orando, que tiene 21 días orando, ya desde el primer día. La Biblia dice que el ángel le dijo: Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón. Aleluya. Pero escuche lo que Oh, dice, gloria escuche a lo que Dios. dice: a entender y humillarte. Cuando tú entiendes quién es Dios. Desde ese día que tú entendiste, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y le dice el ángel: lo que pasa es que el príncipe de Persia, el de espíritu, se ha levantado en los aires y ha tratado de detener esto, mas yo he sido enviado para pelear por eso. Oye esto. Pero ¿cuándo fue que se movió todo? Desde el día en que se humilló, ya el cielo está obrando. Claro, amén. Pero cuando el cielo empezó a manifestar, cuando entendió, y hay gente que no están entendiendo lo que está pasando con su proceso, y al no entender lo que está pasando con su proceso, entonces el enemigo le ha puesto en el corazón que se rindan, que aborten. El enemigo quiere que tú abortes, porque la única forma de él detener lo que Dios tiene para ti es que tú lo sueltes. Aleluya, gloria Oiga al esto, Señor. es que tú lo sueltes. Aleluya. Varón, mira el caso de esta carta de Hebreo.
El autor es desconocido de esta carta. ¿Le escribe a quién? Le escribe a unos judíos cristianos, unos judíos que se habían convertido. Sin embargo, a través de las persecuciones por tema de levantamiento y temor, estos cristianos querían retroceder, querían volver a los sistemas sacrificiales del Antiguo Testamento, querían someterse a los sistemas que en la antigüedad, el antiguo rudimento. Entonces muchos de ellos habían perdido la fe, querían someterse, alabado sea el nombre de Cristo, a aquellos mandamientos que lamentablemente habían sido abolidos luego de la llegada del Mesías al pueblo de Israel. Por eso cuando Pablo le habla también a los corintios de no desmayar, Pablo sabía las cosas que estaban aconteciendo en esta iglesia. Pablo sabía todas las cosas que estaban aconteciendo en la iglesia, pero Pablo no le decía escóndanse. Pedro no le decía a aquellos cristianos dispersos escóndanse. Pablo y Pedro y aquellos grandes hombres que verdaderamente conocieron a Dios y que nunca retrocedieron, ellos lo mandaron a perseverar y a no desmayar. Asimismo usted, como cristiano, si usted está pasando algún proceso y está por querer tirar la toalla, yo le digo que no se rinda, sino vaya a la Sagrada Escritura, escuche la palabra de Dios, escudriñe la Sagrada Escritura, identifíquese con ella como cristiano para que usted sea una de las imágenes de Dios aquí en la tierra. Yo creo, varón, también que es importante resaltar y poner en conocimiento de las personas que están a punto de rendirse, de soltar la toalla, que mayormente cuando tú llegas a ese punto es porque prácticamente se está aproximando algo grande de parte de Dios. Lo que pasa es que tú lo has sentido tan fuerte porque el enemigo, al ser espíritu, percibe que el cielo está cocinando algo grande y bueno para ti. Al él percibir esto, el ataque más fuerte. Cuando tú recibes el ataque mucho más fuerte y mucho más elevado a lo que recibiste antes, porque Dios está preparando algo grande y pronto está por manifestarse. Entonces, bueno, si uno se diera cuenta de lo que viene detrás de esa guerra, de lo que viene detrás de esa persecución, uno cantaría en medio de su proceso, uno alabaría en medio de su persecución. ¿Sabe por qué? Porque uno estaría viendo, pero que la Biblia dice que esto es por fe y para fe. Y como está escrito lo que tú dijiste, y volvemos y caemos, más ser justo por la fe vivirá. Tú no puedes vivir por vista, tú tienes que vivir por fe. Cree que en medio de ese proceso hay una victoria grande. Cree que en medio de ese dolor hay un Dios poderoso que te va a visitar. Dios, aleluya, gloria. Cree que en medio de esa situación difícil que los médicos dijeron que no hay solución, hay un Dios que hace milagros. Dios sabe sacar resultados poderosos de cuerpos que están en estado de putrefacción. Si no, pregúntele a Lázaro. Dios sabe resucitar multitudes, gloria al Señor. Dios sabe hacer que los huesos se topen con su propio hueso y que tomen carne y que tomen fibra y que vuelvan a vivir. Si Dios hizo eso, un ser que crea cielo, que crea mar, que divide, que levanta, que restaura, que sostiene en un desierto durante 40 años, generaciones, no va a poder con un problemita que tú tengas de salud. No va a poder con una situación. No te rindas, sigue clamando. No le dé lugar al diablo con tus dudas. Deja que el Dios del cielo obre y opere. Y Dios obra y opera en la fe. Alabado sea el Señor. Y 2 Corintios capítulo 4, a la altura del versículo 16 al 18, Pablo dice que esta leve y tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Pero más para abajo Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando usted se enfoca en las cosas que se ven es porque usted está retrocediendo. Cuando usted se enfoca en las cosas que no se ven, que son las cosas espirituales, es porque usted está avanzando. Hay un texto que yo quiero compartir brevemente, varón. En capítulo 11, verso 6, dice Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús le dice a aquellas multitudes que estaban viendo a Juan el Bautista pasando uno de los momentos más difíciles. Sintieron que Juan el Bautista se había rendido. Sin embargo, Jesucristo le dijo a ellos, ¿qué ustedes vinieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fue lo que ustedes vinieron a ver? Pero cuando Jesucristo dice, bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí, es porque Jesucristo le está diciendo, bienaventurado todo aquel que no entiende las cosas que yo estoy haciendo y permanece en fe. Amén. Y no se rinde. Entonces, aunque usted no vea cómo Dios esté trabajando con usted, discierna en el espíritu y entienda que aunque usted no vea las cosas que Dios está haciendo o que puede hacer en los tiempos venideros con usted, no se rinda.
avance, siga creyendo, siga confiando, no retroceda, porque el alma que lamentablemente retrocede se pierde. Y nosotros como cristianos no estamos llamados a retroceder, no estamos llamados a rendir, no estamos llamados a avanzar para poder ver los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y mira, Henry, le voy a decir una cosa, que hasta la ciencia nos ayuda y nos impulsa a creer y a estar positivo en medio del proceso. ¿Por qué? Porque la misma ciencia enseña, cuando tú empiezas a rendirte, tú empiezas a debilitar todos tus mecanismos de defensa internos. Cuando tú te rindes, tú dejas de luchar. Aún tus células, que son defensoras del cuerpo y de los órganos, dejan de luchar, dejan de pelear. Pero cuando tú tienes una mente positiva, cuando tú estás en fe, cuando tú estás avanzando, aún el cuerpo internamente entiende la señal. Y mira, hay gente que por dejar de luchar se ha muerto, por dejar de pelear. Las enfermedades toman mucho más lugar. Entonces es importante que usted tome esta palabra, porque queremos animarte, queremos bendecirte. Y le voy a decir una cosa, y esto es serio. Miren, cuando usted vaya, busque mensajes y busque ayuda espiritual. Busque personas que le hablen como le estamos hablando a nosotros, que le puedan a usted ayudar en su proceso. No vaya las redes están podridas con gente hablando basura, vacuencia, cuando hoy se está peleando batallas mentales y espirituales. Busque gente de Dios, busque videos que le ayuden en la incorporación del cuerpo de Cristo, que puedan edificar su alma y que le ayuden a salir de ese proceso. No te rindas, y aunque tú veas que otros anden por ahí señalando, el Dios del cielo ha puesto gracia sobre ti. Y ningún proceso tiene la última palabra sobre ti, la tiene Dios. Así que no te rindas en medio de tu proceso. Te invito, antes de pasar a nuestro hermano Henry, a que recuerde que tiene que compartir esta transmisión, tiene que compartir este video, tiene que darle like, tiene que hacer que esto llegue a más personas para que sean de bendición. No te rindas. Y le instamos, busque, como decía nuestro hermano José Arias, busque personas capacitadas, busque personas de confianza. Busque personas que en vez de darle un mal consejo, le den un buen consejo. Busque personas que lo ayuden a avanzar, que lo ayuden a crecer en su vida secular y en su vida espiritual. Busque personas que le sumen, no busque personas que le rete. Busque personas no criticonas, sino personas que puedan ayudarlo a que usted pueda ver las grandes cosas que Dios tiene con usted. Les recuerdo, no se rinda, avance para que usted pueda ver las grandes cosas que Dios tiene con usted, y no solamente con usted, sino también con su familia. Amén. Que Dios te bendiga. Mira, a veces la gente lee la Biblia y cree que los personajes que están ahí son como cuentos de hadas o como que son ficticios. Esos eran gente que tenían problemas como tú, así como nosotros, así, pasiones como la nuestra, que estaban sujetos a tentaciones y oraron a Dios, y ninguno de ellos fue perfecto. La Biblia dice que Elías era su hombre sujeto a pasiones y deseos, y oró a Dios para que no hubiese lluvia, y no hubo lluvia por 3 años. Amén, y Dios lo escuchó. Ese Elías puede ser tú en tu casa. Amén. No crea que no eran ángeles, no eran superhéroes, eran personas común y corrientes en las manos de un Dios, pasiones, de un Dios grande. Así que recuérdate, compartir este video. Recuerda, gracias por estar en nuestro canal, José Arias Oficial. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, no te rindas y hasta la próxima. No te rindas.